Duna presenta Hablemos en Off con Nicolás Vergara y Matías del Río. Auspicio de Banco BBVA, Movistar, ICERT Chile, Larraín Vial, Volvo, Inmobiliaria Socobesa, Consorcio, Hertz, Cámara Chilena de la Construcción, AFP Habitat y Clínica Alemana. Duna, sonidos de tu mundo. Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? 8 de la mañana con 3 minutos, junto a Matías del Río iniciamos una nueva edición de Hablemos en Off en Radio Duna. Quienes nos ven por streaming están viendo a Matías sentado en la silla que habitualmente usa la Consuelo Saavedra. Aquí ninguna silla tiene dueño, hay que aclarar. Pero la pobre Consuelo le deseamos todo tipo de el resfrío que le el resfrío, estos días en que llega a ser 30 grados y después hacen 8 en la mañana, son días muy complicados. Uno de repente se queda dormido con la ventana abierta porque es la única forma que no te dé calor y después te morís de frío. En fin, la Consuelo está bien resfriada, así que hemos decidido insistirle que por los microbios que andaba repartiendo, lo más razonable es que se cuide. Sí, porque estuve con ella anoche y estaba un poco peor que en la mañana. Y en la mañana estaba pésimo. Porque cometemos el error todos, porque uno se siente de repente que tengo que ir o puedo ir. Sale en la mañana, se mete en cama un rato, vuelve a salir y la friega más. Y lo que hay que hacer es quedarse quieto 24 o 48 horas y ya está. Y pero eso funciona, ¿eh? Se funciona, pues sí. Los otros son paliativos, pues la forma ya por lo menos en mi experiencia de recuperarse estos resfríos, qué sé yo, es meterse en cama con los primeros síntomas. Parece que uno se siente flojo porque dice, bueno, sí, puedo perfectamente. Sí, puedo perfectamente. Pero es una mala cosa. Pero bueno, suerte a la Consuelo, que se cuide. Y la echaremos de menos. Oye, un dato bien curioso que me parece interesante, no tengo ningún reparo editorial con ello, pero genera un conjunto bien notable. Hoy día el Diario Financiero, en su primera plana, trae las ganancias de las utilidades de las 4 principales carreteras del país que se dispararon a $170 millones en 2017. Habla de eso puede generar mucha irritación en algunos. Pero, a ver, el titular está puesto para generar irritación. Pero ¿qué queréis que te diga? Porque se genera una relación automática entre que poco menos que gracias a que hay tacos, ganan lo que ganan, digamos. Y eso será culpa, no es culpa del medio, pero hay ahí una cosita, ¿no? Pero cuando tú pones el micrófono en los tacos del fin de semana, que fueron caóticos en muchos casos, ¿cuál es la primera expresión de la gente? Estamos pagando para esto. No se paga para esto. Se paga para tener un servicio que en el promedio es bueno, es lo mejor posible, es lo que dicen los contratos, y aquí nada al azar, digamos. Y que claro, y que no está orientado, no está diseñado para pic de congestión. Porque si estuviera, sería bueno explicarle, pero es difícil. Sí. Si estuviera diseñado para el pic, como el que está viviendo usted, señora, en este momento, 4 de la tarde de este domingo, usted pagaría el martes 3 de junio a las 10 de la mañana más plata de la que paga. Lo que pasa, efectivamente podríamos, si las carreteras estuvieran diseñadas para el punto máximo, nosotros tendríamos que pagar el costo de ese punto máximo. Y aquí hay decisiones que se toman. A mí me comentaba alguien que en términos de evaluación, por ejemplo, hay un tema que las carreteras están pensadas siempre como elementos de uso, laboral, por llamarlo de alguna manera. Entonces, que los rendimientos sociales de una carretera en día domingo, por ejemplo, están calculados en 0. Y ahí yo creo que hay un error. Pero en fin, podríamos discutir la mecánica en la cual se evalúan los proyectos, pero no cabe ninguna duda que... Por ejemplo, yo ya estuve conversando con gente del Ministerio de Obras Públicas para que me explicara algunas cosas que te voy a detallar luego, pero sí. Uno tiene en la cabeza que los mayores problemas se viven en la entrada norte y sur, porque los fines de semana, largos sin duda. Fines de semana largos. Pero ¿dónde hay uno de los mayores dolores de cabeza para la gente que está viendo este problema, que está trabajando con estos problemas para solucionarlo? Es en el día a día, nos están escuchando ahora en la entrada de la ruta 78, por ejemplo. Claro. Y eso no pasa un domingo de Semana Santa o el 18 de septiembre. Eso pasa hoy, martes 3 de abril. Muchos nos están escuchando, seguro, y deben hacer así con la cabeza, de que ellos día a día viven
cosas angustiantes en la entrada de Santiago por la carretera del Sol, que se llamaba. Y esas cosas son laborales, como dices tú, no son de fin de semana. Ahora, dicho eso, hay también voces que señalan que hace unos 10 años se debió haber planteado una tercera ruta, una tercera vía, una tercera pista en muchas partes y que hemos dejado de construir. Una época que se veía mucha más construcción, mucha más inversión permanente que la de ahora. Eso es cierto. Si uno le plantea a los expertos soluciones de corto, mediano y largo plazo, te hacen una mini corrección y te dicen, uno es el corto y otro es el largo. Aquí no hay medianos plazos, todo demora bastante, pero hay noticias. En el corto plazo, las alternativas son, que ayer le agradezco a uno de los amigos que me escribió por WhatsApp porque yo no alcancé a mencionarlo, pero tiene toda la razón. Mi amigo mío que va a Caleratango todos los días a trabajar, así que conoce y sufre de esto. Claro. El free flow. El free flow o el telepeaje que le llamó el ministro de Obras Públicas. Esa es la gran solución. ¿Y es la solución? Sí. O sea, es la gran solución de corto plazo, eso no va a solucionar todo. Claro. O sea, ¿qué es lo que porque la tercera vía, esto no es como una carpeta que tú tiras a una tercera vía de Puerto Montt a La Serena. Esa es una solución que sería estupenda, pero no la tenemos a la mano. Lo que sí tenemos a la mano, y lo más rápido posible, es cambiar los peajes. Y no no sé si has viajado a Los Andes, San Felipe o qué sé yo, que es el stop and go, sin confundirse, stop and go, que es que tú paras, te reconoce el tag, se sube la barrera y partes. Sí, ese sistema no... Ese sistema, pero el sistema es a medias, porque no es... Y tenéis que estar inscrito. Tenéis que estar inscrito. ¿Qué es lo que viene? Viene el free flow. Es decir, que el que usamos las carreteras de aquí. No, exactamente. El mismo de las carreteras interurbanas. Que tú no paras y te va detectando y te va cobrando. ¿Qué pasa ahí? ¿Por qué no se hace ahora, ya este domingo? Es bastante simple. Porque los contratos existentes en las carreteras interurbanas son para que la gente se detenga y pague. Ya que dice, bueno, pero se ahorran las cajeras. No, porque hay un problema financiero muy importante. Muy importante. Que tiene dos variables, básicamente. La incobrabilidad. La incobrabilidad es uno, pero el tema financiero también. Auto que pasa, auto que te paga. O sea, en efectivo. En el restaurante tú vas, terminas y te vas a pasar la cuenta. Nadie te dice a fin de mes le va a llegar a su... Es el punto, sí, entonces, ahora, primero que nada tiene efectivamente un delay entre... Ahora, lo podrías hacer, en algunas partes existe de prepago. El problema de prepago es que el prepago tiene que tener barrera. Porque si no estás pagado, no se te abre. Entonces, efectivamente hay 30 días. Ahora, ya se podría, por un leve aumento del costo del peaje, podría cubrirse el tema financiero. Lo que es muy difícil de cobrar, porque lo que es muy difícil de cuantificar, es la incobrabilidad y es la morosidad, es decir, es los deudores incobrables. Pero la industria tiene un promedio, tiene una cifra. Pero siempre existe el temor en estos casos que se produzca una suerte de desobediencia civil. ¿Tú te acuerdas? Yo creo que he sido un tipo, he respetado mucho a Pablo Longueira siempre, en términos políticos, etcétera, y tengo una muy buena impresión de él, pero creo que Pablo Longueira cometió un grave pecado cuando empezó la crisis del Transantiago. Estamos hablando hace cuánto, ¿2004? Sí, 2004 creo, algo así. Y él dice, llamo a la gente a no pagar hasta que el servicio no sea bueno. En el 2005 entró la presidenta Bachelet y fue en febrero del 2005. Si 2005, puede ser, o 2006, no sé. Pero bueno, el punto práctico ahí, yo creo que eso hizo un daño brutal. Pagar, ¿eh? Sí. Mira, no, claro. Llamó a no pagar. Y no fue el único, ¿ah? O sea, yo me acuerdo de Longueira, pero también hubo gente del mundo de la conservación. Entonces ahí tú generas una lógica. No sé si te llegó un WhatsApp hace una semana o 15 días de que llamaban a bloquear las salidas de las autopistas para que las autopistas fueran gratis. ¿Te acuerdas? Existe en este tipo de cosas, existe un problema práctico, una suerte de desobediencia civil que le agrega un riesgo importante a un imponderable muy grande a eso. Si eso está establecido en los contratos, la levantada de barreras, por ejemplo, bueno, que se haga, que esté en contrato, porque eso va a tener otro precio. No, tú te refieres a cuando haya cola. Sí. No, sí. Déjame continuar. Yo no sé si está eso. Deja continuar. Creo que no está. Deja continuar con el free flow, que es la alternativa más plausible en este momento. Tiene el problema de la incobrabilidad, un porcentaje, y el problema del costo financiero, que tú pasas hoy, pasas mañana, pasado, y yo pago todo a fin de mes. Por lo tanto, la carretera tiene que financiar durante ese mes un porcentaje de superación. Eso ya está hiperconversado y me comentan desde una muy buena fuente del Ministerio de Obras Públicas que se está negociando en este momento con las 4, aquí hay 4 vías de entrada a Santiago, la ruta 5 norte y sur, ruta 68 y 78. Hay 2 con los cuales se está negociando. ¿Y cuál va a ser la negociación? La negociación va a ser subir muy poquito la tarifa, siempre, 100 pesos aproximadamente la tarifa, y aumentar el plazo de concesión.
Esas son las dos variables por las cuales se va a permitir que estas carreteras pongan televía. Televía. Televía o free flow. Free flow. No estamos hablando todavía. Stop and go, no. Estamos hablando ni de stop and go, ni de ampliarla, ni ir a la tercera pista como se plantea. Voy para allá. Entonces, esa es la estrategia, se está negociando. Hay 2 de las 4 que están, no me supieron decir, o no me quisieron decir exactamente con cuáles están más cerca. Hay otras que están más lejos de llegar a acuerdo porque son algunas que tienen que sus accionistas mayoritarios no están en Chile, por lo tanto no es tan fácil, no es llegar y conversar con una persona aquí en Santiago. Entonces, 2 de las 4 debieran estar durante este 2018, listo el free flow, y otras durante 2019. Antes, no, señores, no nos hagamos ilusiones. En todos estos feriados de este año no vamos a tener free flow. ¿Y llega hasta el peaje Yayay? Porque en Yayay está el problema. Es que el problema no está, me decía este experto, que el problema no está en la ruta, en la entrada norte de Santiago, que como lo que creemos. El problema, por ejemplo, mayoritario está a 78 y los pics que hubo en la 68 en la entrada de Viña este fin de semana. Y respecto para terminar rápidamente con el informe MOP, terceras vías. Hay una buena noticia. Las terceras vías hay algunas que tienen la ingeniería ya hecha y aprobada. Sí. Es decir, que podría empezarse la construcción relativamente luego y que podría estar en 2 años por ahí, que son Santiago-Rancagua, está la ingeniería hecha, y está en la ruta 78 a Talagante aproximadamente. Eso es lo que está más hecho. El resto no está ni siquiera en la ingeniería. Por lo tanto, no nos hagamos muchas ilusiones, porque construir terceras vías, ¿para qué decir? Hasta El Melón, hasta Ayayay, o hasta, qué sé yo, no sé, San Fernando, o hasta Viña, no es tan plausible en el corto plazo. Así que nos tenemos que aferrar a lo del corto plazo, que es el free flow, que es el paso libre, telepeaje, 2018 y 2019. Y ojo que, bueno, en fin, hay aportes de auditores respecto a que después del peaje seguían los tacos, en fin. Por eso si el peaje representa un porcentaje solamente, no todos los peajes. Hay un porcentaje, fundamentalmente el problema está en la mayor demanda respecto de la posibilidad que tú puedes ofrecer en las carreteras. Hay una super demanda que ha crecido enormemente y esa no tiene que ver con peaje, no tiene que ver con infraestructura. Y al final del día una muy buena noticia. 8 de la mañana con 15 minutos. Tomamos contacto con el ministro del Interior, Andrés Chadwick. Ministro, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días, Nicolás. Buenos días, María. ¿Cómo están? ¿Cómo le va, ministro? Muy buenos días. ¿Está en Santiago, ministro? Estoy en Santiago, sí. A la Moneda y después voy al Congreso. Y después va al Congreso, labor muy propia de los ministros. Pero usted va al Congreso porque en el Congreso es donde se hacen las leyes. No son pocos los que critican el que un tema tan relevante como es el tema de la infancia esté, comillas, siendo sacado del Congreso, o al menos esté estableciendo una precámara, una antecámara o una cocina, como dijeron algunos ayer en el Frente Amplio. ¿Qué le puede decir a esas críticas, ministro? Yo siento que son críticas equivocadas. Porque en primer lugar el poder tener grupos de trabajo que busquemos concordar en temas tan importantes como la infancia o la seguridad, y que si los acuerdos que vayamos alcanzando son materias de ley, en ningún caso va a evitar o va a suplantar lo que es el trabajo del Congreso. El Congreso va a hacer su trabajo exactamente igual y ahí se podrán manifestar acuerdos y discrepancias con respecto al trabajo que se puede hacer. Pero no, lo que se busca, es poder llegar con el aporte o visiones distintas, con mejores proyectos de ley al Congreso para ser debatidos. Pero en segundo lugar, hay otro tema que lo hemos conversado con las directivas de los distintos sectores políticos, me ha tocado conversarlo a mí personalmente, que se lo he señalado, de que no todas las materias son materias de ley. En el caso de la infancia, sí que hay materias de ley cuando uno busca fundamentalmente el tema de la reestructuración del Sename legalmente, pero hay una visión de Estado sobre el tema de la infancia que es mucho más amplia que el Sename, y que hay materias que son proyectos de ley y otras que no, y queremos pedir o queremos tener la colaboración de distintos sectores, no solo para proyectos de ley que después van a ir al Congreso, sino que también en una visión más amplia, más de largo plazo, en otras materias que no necesariamente son materias de ley, y por eso el valor que nosotros le vemos, que el presidente planteó en su campaña, se lo comprometió ante los chilenos, de buscar estos grupos, de trabajar acuerdos en temas tan importantes como la infancia
o la seguridad, que es el tema que estamos viendo durante la semana. Pero ministro, pero en ese sentido, la selección, el casting, para ponernos en términos modernos, ¿con qué tiene que ver? ¿Por qué la presidenta de la Comisión de Familia de la Cámara de Diputados no forma parte de esta instancia, por ejemplo? Tiene que ver con varias razones. Primero, con personas que estén conocimiento, experiencia y trabajo en los temas. Segundo, no necesariamente están integrados por parlamentarios, sino que también por expertos, especialistas u organizaciones civiles. Tercero, hemos tomado una opción de tener comisiones que no sean grandes comisiones de 40, 50 personas como vimos en el pasado, que se demoran mucho tiempo y que después terminan con documentos que a veces pasan al olvido, sino que comisiones que sean de menor número de personas, que permitan un trabajo más ejecutivo, que tengan plazo, y por lo tanto, lamentablemente, no pueden estar todos, porque si estuviesen todos, sería físicamente imposible trabajar. Entonces, se han propuesto nombres que representen distintos sectores, que representen distintas, o que estén vinculados a los temas. A mí me parece una buena señal que alguien diga, a mí no me llamaron, pero me hubiera gustado estar. En esta oportunidad no será posible, quizás en otra, lo haremos el trabajo, después nos encontraremos en los acuerdos en el Parlamento. Entonces, es imposible poder satisfacer todos los requerimientos, sino que, porque de lo contrario, las comisiones son ineficaces. Ahora, y lo que queremos nosotros hacer, este es un compromiso del presidente en la campaña. Yo creo que esto tiene un amplio respaldo ciudadano. Son temas de la máxima prioridad social. Estamos hablando de infancia. Ahora, estamos hablando de la seguridad ciudadana. Ministro, perdone a trabajar los temas. Perdone por lo brutal, pero por lo tanto, usted me dice que una comisión, por ejemplo, sin representantes de algunos sectores, ¿va a funcionar mejor? No, nosotros invitamos a distintos sectores. Pero usted, no es responsabilidad nuestra. Pero esto no fue cueteado, fue aleatorio. Fue discrecional de la autoridad. Fue una invitación del presidente de la República, donde están integrados y representados distintos sectores, y si hay algún sector que no esté representado, o ha obedecido porque se ha querido marginar, o bien porque está considerado en alguna otra de las comisiones por un problema práctico. Te lo señalo de forma muy clara. El Frente Amplio, por ejemplo, tiene 14 agrupaciones distintas. Entonces tú tienes que tomar una opción entre si buscas que invita al Frente Amplio, pero no puede invitar a los 14 representantes distintos. Es interesante ahí, ministro Andrés Chadwick, que lo de Frente Amplio, porque usted dice, y lo escuché con mucha atención, hay que fundamentalmente elegir gente con experiencia en infancia o experiencia, y no lo digo peyorativamente, porque me parece muy útil. Yo soy bastante partidario de las cocinas, debo ser uno en 1.000.000. En el buen sentido de la palabra, ministro Chadwick, sentarse a conversar en torno a una cocina y en otro ambiente a tratar de llegar a puntos de acuerdo. Gabriel Boric es fiel representante porque representa a mucha gente, creo que a varios grupos dentro de su sector, porque si usted me dice de lo técnico, lo de Pamela Giles a mí me suena más curioso, porque Pamela Giles representa aparentemente menos gente de su sector, pero ella sí que tiene, no solo es presidenta de la Comisión de Familia, ella es madre adoptiva de 2 niños, es decir, ella tiene experiencia vivencial en materia de infancia que Gabriel Boric no tiene. Sin embargo, creo que Boric políticamente tiene un peso específico distinto. ¿Va por ahí la cosa? Matías, el presidente busca, cuando se forma una comisión, busca equilibrios, y esos equilibrios están en poder tener el mejor resultado, los mejores aportes para la comisión. Y un punto importante es que de repente hay que tomar opciones para que la comisión no sea, como digo yo, la comisión es antigua de 40 personas. Tenía susto que Pamela Giles tirara el mantel, porque tiene una personalidad bien, la conocemos, bien explosiva, rato. Matías, ¿no? Matías, cuando estamos hablando del tema de la infancia en el país, de la necesidad de tener una política de Estado, de poder hacer un trabajo en una comisión que nos permita tener distintas visiones para poder llegar con mejores proyectos al Parlamento y poder tomar mejores decisiones. El tema se va a reducir a Pamela Giles. No, pero es bien llamativo, porque la presidenta de la Comisión de Familia no esté, es llamativo, tienen que dar una explicación, si quieren, uno se las tiene que preguntar. Sí, la explicación está dada.
en que hay que tomar opciones entre distintas personas, y en este caso Gabriel Boric, que es un diputado que ha estado vinculado a la infancia desde hace tiempo, es parte de su trabajo legislativo, y él estuvo muy disponible a poder integrarlo. Pamela Giles es diputada ahora. Vamos a trabajar y a conversar con todos los parlamentarios, y puede estar perfectamente en otra convocatoria o en otro tipo de trabajo. No personalicemos, porque reducimos el valor de una comisión que tiene una necesidad de Estado tan importante. Pero había que limpiar algunas cosas de formalidad, porque en la presentación del grupo tiene que ver con la formalidad. De hecho, el presidente los presenta a las personas, no solo a las ideas. Sí. Pero más bien a las personas. Sí. Ahora, ministro Chadwick, ayer yo en la tarde conversaba aquí en Nada Personal con el ministro Moreno, que también es parte de esto, y le planteaba que de alguna manera los diagnósticos están más o menos hechos, las medidas a tomar según los distintos expertos están más o menos encauzadas y conocidas, hay que afinarlas sin duda. Esto tiene que ver más bien con hacer funcionar una orquesta, decir que suene bien, que conversemos, hacer un trabajo prelegislativo, también en el buen sentido de la palabra, para que facilitar esto. ¿De eso se trata? Sí, exactamente, que la orquesta funcione bien en una orquesta que en materia de infancia ha funcionado extraordinariamente mal, y responsabilidad, como lo dijo el presidente, una deuda de Estado que tenemos. Y queremos aprovechar, lo dijo el presidente ayer, lo que se ha hecho hasta el momento, lo que hizo la iniciativa del gobierno de la presidenta Bachelet, no dejar de lado nada, sino que seguir construyendo y avanzando en lo que se ha hecho, porque es indispensable. Y en ese sentido, esto es para poder hacer un buen trabajo prelegislativo para llegar con mejores proyectos al Congreso en lo que es de proyecto. Piensa tú que aún no podemos sacar, y está hace más de 6, 7 años en el Congreso, el tema del Sename y la reestructuración del Sename. Entonces, ¿vale la pena hacer este esfuerzo? Vale la pena. Una curiosidad, todo el alegato de que nada puede hacerse de manera extraparlamentaria, me gustaría que de esto se acordaran algunos que quieren asamblea constituyente, que es fuera del Parlamento. Entonces, pongámonos de acuerdo. El mismo ejemplo. Pongámonos de acuerdo, pero en fin, cierro paréntesis. Ahora, con una diferencia que es súper importante. Aquí no hay nada de carácter institucional, no hay nada que sea vinculante. Estas son mesas de trabajo, de visiones distintas, que nos permitan llegar al Congreso en las materias de ley, al Congreso con mejores proyectos para poder discutirse en el Congreso, para poder debatirse en el Congreso. Nadie está reemplazando el Congreso. Menos lo vamos a hacer. Bueno, y usted plantea más que en el sino que es preparar mejor el trabajo. Y no son pocas además las materias que son extra legislativas, son las cuales es bueno ponerse de acuerdo, digamos. Son muchas. En términos de darle legitimidad. Pero para concluir el tema de la infancia, porque hay más cosas, ¿qué de los proyectos que presentó el gobierno de la presidenta Bachelet queda? ¿Qué elementos hay que ustedes estén rescatando de aquello? Bueno, la presidenta Bachelet también presentó un proyecto con respecto al Sename. Hay un proyecto que está presentado en el gobierno anterior del presidente Piñera, hay un proyecto que está presentado en el gobierno de la presidenta Bachelet. Ahí hay materias que nosotros queremos concordar y ver para poder sacar adelante, en definitiva, la reestructuración del Sename. Hay iniciativas en materia de la sala cuna, en los jardines infantiles, que nosotros queremos potenciar, ampliar y llegar gradualmente a tener el acceso universal. Entonces, ahí está la subsecretaría de la infancia que se aprobó y que nosotros nos va a corresponder la implementación de ella. Entonces, hay materias que nosotros queremos construir sobre lo que se ha hecho. Y eso el presidente lo marcó muy fuerte ayer, porque no se trata de partir de cero, sino que de aprovechar lo que se ha avanzado. Que necesitamos poner acelerador en esta materia y hacerlo entre todos, sí, necesitamos hacerlo. Estamos con el ministro del Interior, Andrés Chadwick. ¿Lo podemos cambiar de tema, ministro? No, lo vamos a cambiar. Aquí no pedimos consentimiento, digamos. No, por si quería cerrar. Gracias, Nicolás. Por si quería redondear ese tema, pero reestructuración de Carabineros, tema súper importante que nos toca a todos los chilenos y que siento que además que es el momento, como que cayó por su propio peso, que Carabineros requiere darle más que una manito de gato. Me tomo de palabras de Juan Enrique Vargas, profesor de la Universidad de Portales. Sabemos que uno de los padres de la reforma procesal penal,
Y él habla, que trabajó mucho en eso. Claro, y dice que, dice en alguna parte de su columna Tercera Hoy, dice, en la reforma procesal penal no se tocó el trabajo policial porque no existía capital político, pero hoy sí parece haberlo. Me imagino que capital político era toda la inamovilidad que había los comandantes jefes en su momento, había una transición bastante más verde que hoy, en fin. Eso, es más que eso, ¿ah? Sí. A ver, sí. ¿Hoy día hay piso político o no es traba esa? A ver, yo creo que yo como nunca he podido percibir, primero, voluntad en el nuevo mando de Carabineros de la necesidad de hacer una profunda modernización y reformulación en lo administrativo y en lo operativo de Carabineros. Tenemos un mando Carabinero que está comprometido 100% con este proceso de modernización y eso es muy positivo. ¿Ministro? Y segundo, yo veo que hay una muy buena voluntad de distintos sectores políticos de la necesidad de modernizar Carabineros. Y con respecto al pasado, no es solo el tema de la inamovilidad o no inamovilidad, que sí, obviamente influyen por la responsabilidad del mando, claro, y la evaluación, sino que también... Y de hecho hubo un general que no se quiso ir, recuerde usted, pues. Así es. Ya, pues, de Carabineros. ¿Cuál fue? Yo creo que... Sí. Yo no renuncio. Claro, yo no renuncio. Yo no renuncio. Y eso provocó la reforma después del año, con el presidente Lago, la modificación que se hizo a la reforma constitucional, donde se estableció un sistema distinto. Pero es más que eso, hay una serie de materias que están dentro de la ley orgánica que impiden o hacen muy difícil poder tener mecanismos de mayor control, mecanismos de evaluación de gestión, mecanismos de transparencia, mecanismos que nos permitan mejorar y modernizar las situaciones operativas. El profesor Vargas, ministro... Entonces, hay mucho para hacer. Si el profesor Vargas no se queda en la teoría de académica ni en una sala de clase y va a cosas súper puntuales que nos afectan, por ejemplo, todos los días, y quiero preguntarle si es parte de lo que usted tiene en el horizonte de esta modernización. Dice, por ejemplo, en el futuro Carabineros debe ir a concentrarse en prevenir la comisión de delito y resguardar el orden público, lo cual es bastante obvio, traspasando, aquí está la pregunta, traspasando a otras entidades muchas de sus amplias y variadas funciones, tales como control de tránsito, que bien podría asumir las municipalidades. Esa y muchas otras que a simple vista es muy ineficiente ver una persona que tiene preparación en una escuela de Carabineros y que esté midiendo la velocidad en una carretera. O tomando un parte para un seguro obligatorio, digamos. Te cuento, María, nosotros a la comisión con la cual vamos a trabajar el tema de la modernización de Carabineros, uno de los puntos iniciales que proponemos a debatir es precisamente la especialización de la policía. Hoy día nosotros tenemos Carabineros y la PDI que tienen un ámbito de acción común, en donde tenemos que revisar si eso resulta eficiente o por el contrario está resultando ineficiente. Policías que desarrollan labor investigativa en común, con recursos que no sabemos si están, que tenemos que evaluar si están bien asignados de esa manera, y con trabajos e implementaciones que pensamos que puede ser mejor, y eso es lo que queremos evaluar, ir a la especialización. ¿Qué es lo que es la especialización? Carabineros preferentemente en el rol preventivo y gradualmente profundizando su rol preventivo, y la PDI profundizando su rol investigativo y para efecto de tener policías especializadas. De eso se deriva una serie de otras modificaciones dentro de la modernización que queremos hacer. Una básica de la que tú estás señalando, y seguramente está en la columna de la tercera, es la operatividad de Carabineros con Carabineros en la acción preventiva y Carabineros en funciones policiales. Puede ser tenemos que realizar la atribución en relación al municipio, en relación a las funciones de tránsito, en relación a las funciones de notificaciones de los tribunales de justicia, por ejemplo. Claro. En relación a funciones de carácter administrativo. Hemos visto, por ejemplo, la Intendencia de Carabineros, que está en manos de policía, que son funciones financieras, administrativas. Entonces hay mucho que ir especializando Carabineros en prevención. Ahora, pero que la formación policial sea para la seguridad toda. Ministro, nos quedan de acuerdo al compromiso 4 minutos. Usted habló en el tema Carabinero. Usted habló que era una modificación administrativa
eran cambios en lo administrativo y en lo operativo. Yo tengo la impresión que hasta el mando del general Villalobos había una cierta aceptación respecto que había que hacer cambios en lo administrativo, no tanto en lo operativo. Pero la información que uno ha ido recabando le hace darse cuenta que eso es una separación falsa, que lo administrativo y lo operativo estaba absolutamente integrado y que finalmente lo que había era una máquina de generar a partir de lo operativo el control de lo administrativo para el beneficio de unos pocos. Entonces, no es menor de lo que estamos hablando. No es menor lo que estamos hablando. Parte de la situación de fraude que se está investigando producía precisamente en la división de intendencia de Carabineros, nos indica que una posible razón o causa que se producen estas faltas de control está en esta mezcla de operativo administrativo que se pueden estar si no hay controles, el operativo no funciona bien. Y si el operativo no está bien establecido ni tiene su responsabilidad y sus evaluaciones, obviamente que se presta para posibilidades de mal uso de los recursos. O sea, la entrada es una puerta giratoria entre el operativo y el administrativo, es lo que generaba que se estuvieran los dos mundos y que se contaminara el otro mundo. Para tener una buena institución moderna de Carabineros, que es lo que estamos empeñados y queremos poder lograr, lo administrativo y operativo tiene que ser evaluado y modernizado ambos. ¿Cuánta gente falta que salga porque salga de Carabineros, ministro? ¿Porque salga de Carabineros? ¿Sí? ¿En qué sentido? No, porque hemos visto generales, coroneles. No, pero hay una operación de limpieza. Conformación del plantel. No, yo tengo la impresión de que ya eso lo maneja el general director. El proceso ya está culminado y ahora él está trabajando. Y precisamente voy ahora a una reunión conversando con ustedes. Voy un poquito atrasado, 5 minutos atrasado, pero ya estoy llegando a La Moneda, en que me junto con el general director precisamente a ver ahora porque él tiene que hacer las reestructuraciones. Perfecto. Con la asignación de cargo. Y yo una pregunta con fecha nada más. Todos estos cambios que vislumbran, ¿cuánto tardan? ¿Cuándo pudieron entrar en funcionamiento? ¿Se demora un periodo completo de gobierno o 1 o 2 años? ¿Cuánto evalúa usted? A ver, depende, Matías. Hay cambios estructurales que sí van a tomar un periodo más allá de un solo gobierno. Pero hay cambios que son inmediatos. Por ejemplo, yo estoy empeñado ahora, independiente de los acuerdos y del trabajo, hay cosas de operación que podemos ir inmediatamente viendo, que es el tema del funcionamiento de las comisarías, la efectividad del funcionamiento de las comisarías y de restablecer y mejorar algo que lamentablemente se debilitó, que es el sistema táctico de análisis del delito, que es un sistema que permite que cada comisaría vaya informando a diario de todas las situaciones policiales que se están dando dentro de su sector, dónde se cometió el robo, a qué hora se cometió, bueno, es una promesa antigua que nunca ha funcionado, digamos. No. En el gobierno del presidente Piñera fue, si a mí me dicen, un elemento fundamental que nos contribuyó a combatir el delito, fue el STAC. Fue este sistema táctico. Yo iba a reunión a todas las regiones, me reunía con toda la comunidad y con los mandos de Carabineros de las regiones y íbamos analizando. Y yo llegaba a mi escritorio, prendía mi computador y veía a ver qué pasó en la comisaría tanto de Coquimbo. Y yo tenía la información online de lo que había ocurrido. Eso es muy importante para la evaluación, para fijar objetivos, metas, para perseguir el delito con la cabeza y no solo con la fuerza. Ministro, porque una parte importante de los delitos se producen en los mismos lugares, los mismos sectores, hay frecuencias de días, de horas, y eso tiene que ser lo que tenemos que incorporar y que lamentablemente se paralizó. Ministro Andrés Chadwick, un millón de gracias por haber estado esta mañana con nosotros. Esté muy bien. Gracias. Buenos días, ministro, gracias. 8:37, estás en Duna, hablemos en off. Esto empieza, Matías. Sí, con la app Consorcio puedes manejar sabiendo que tienes la ayuda que necesitas porque puedes pedir asistencia 24/7, seguir el móvil por GPS y hacer el denuncio de tu siniestro, estés donde estés. Descarga hoy la app Consorcio. ¿Sabías que hay una AFP que es número 1 en rentabilidad en todos los fondos de los últimos 15 años? AFP Habitat ha entregado los mejores resultados en 15 años y en el 2017. Porque es tu futuro, elige Habitat, consistentemente entregando la mejor rentabilidad para tu pensión.
¿Sabías que ahora puedes solicitar un crédito desde tu celular y sin ser cliente? Sí, solo tienes que descargar la app del Banco BBVA, ingresar a bbva.cl, descubrir si tienes un crédito de consumo preaprobado. ¿Tienes tu celular a mano? Compruébalo. Hoy, BBVA, creando oportunidades. Ante cualquier emergencia, Rescate Alemana de Clínica Alemana cuenta con ambulancias completamente equipadas, un moderno helicóptero y el mejor equipo profesional, capacitado en rescate. Descarga la app de Clínica Alemana o graba el número en tu celular, 229-109911. Clínica Alemana, si es tu salud, es la alemana. Y qué suerte tienen los que son Movistar, porque ahora tiene Movistar Series, un nuevo canal exclusivo con producciones originales y en nuestro mismo idioma. Encuéntralo en el canal 101 u 815 en HD y en Movistar Play. Movistar elige todo. Si quieres dejar los límites atrás, descubre The All New Volvo XC40, un SUV diseñado para romper límites y sobre todo darte infinitas posibilidades al conducirlo. Disfruta su diseño escandinavo y almacenamiento inteligente. Conócelo y cotízalo en volvocars.cl. Volvo Innovation Made by Sweden. Nos separamos un momento. A la vuelta estará con nosotros Klaus Schmidt-Hebel, y vamos a hablar de la tragedia griega a los tiempos mejores. El último libro de Klaus Schmidt-Hebel. Muy contingente. Y de guerra comercial, no le quepa duda. Hoy, tu banco está en una pantalla, tus amigos en grupos de WhatsApp, tus series favoritas en Internet, tu currículum en LinkedIn y tu empresa está así de actualizada. Bienvenido a eCert Chile, pioneros en soluciones innovadoras, factura electrónica, contratos laborales electrónicos, firma para impuestos internos. Es más fácil de lo que crees. Optimizas tiempo y ahorras costos con el respaldo de la Cámara de Comercio de Santiago. Visítanos en ecertchile.cl o llámanos al 2360-7175. eCert Chile, cero papel, cero problemas. Tal vez sea su prestigio y trayectoria de más de 100 años, o la asesoría que me dan para ayudarme a cuidar los ahorros de toda mi vida. En Consorcio se mueven para darme muchas razones para confiar. Por eso, con una renta vitalicia Consorcio, puedo asegurar una renta fija en UEF para toda mi vida y disfrutar la mejor etapa de mi vida. Conoce más en www.razonesParaConfiar.cl. En Consorcio, nos movemos para hacer tu vida más simple y entregarte la asesoría y servicio que necesitas en cada etapa de tu vida. Seguros, previsión, ahorro. Consorcio, tu vida es lo que nos mueve. Ella es Gladys Leal. Hace 12 años no volvía a su Punta Arenas natal. Hoy volvió a recorrerla. Casi no la reconoce. Las casas que han construido están muy bonitas. Así son las casas europeas. Punta Arenas está totalmente cambiada. Yo nunca me imaginé que esto estaba tan adelantada. Cuando la ciudad progresa, progresamos todos. Por eso los constructores trabajamos para impulsar el desarrollo del país. Cámara Chilena de la Construcción. Obra de constructores. Obra de todos. Porque es tu futuro. Elige Habitat, la AFP número 1 en rentabilidad en los últimos 15 años y además en el 2017 en todos los fondos. Habitat, consistentemente entregando la mejor rentabilidad para tu pensión. Compruébalo en www.afphabitat.cl. Infórmese sobre la rentabilidad de sus fondos de pensiones, las comisiones y la calidad de servicio de las AFP en el sitio web de la Superintendencia de Pensiones, www.spensiones.cl. Hay cosas difíciles de creer, como... Ya, el lunes parto la dieta. Pero hay otras que sí puedes creer, como el crédito de consumo preaprobado de BBVA que puedes pedir sin ser cliente. Créelo, bajando la app BBVA Chile o ingresando a bbva.cl puedes descubrir si tienes un crédito preaprobado y solicitarlo en cualquier sucursal solo con tu huella digital. BBVA, creando oportunidades. Otorgamiento de crédito sujeto a aprobación del riesgo comercial del cliente. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en sbif.cl. Para algunos, el otoño se disfruta encerrados y reunidos en un lugar acogedor. Pero para nosotros, el otoño se disfruta afuera, en el lugar que siempre soñamos. Con Volvo, el otoño se vive sobre ruedas. Aprovecha nuestros precios especiales de temporada en todos los modelos 2018. Conócelos y cotízalos en volvocars.cl o en nuestra red de concesionarios. Consulta por modelos con bonos de financiamiento Forum. Volvo, Innovation Made by Sweden. Escuchas Hablemos en Off en Duna 89.7. Pensando en digitalizar tu empresa, conoce eCert Chile, firmas y facturación electrónica, contratación remota, biometría facial, entre otros servicios para potenciar tu negocio. Contáctalos al 2360-7175 o ingresa en www.i-certchile.cl. eCert Chile, con el respaldo de la Cámara de Comercio de Santiago.
Descubre una casa donde los espacios no tienen límites y disfruta de la mejor vista de la dehesa. Casa híbrida de Vista Los Bravos. Un condominio de solo 18 exclusivas casas de 233 a 315 metros cuadrados en terrenos de hasta 1.100 metros cuadrados. Conoce a los nuevos pilotos y sorpréndete. Socobesa, todo es diseño. Para crecer en una empresa es clave tomar buenas decisiones. Tú que estás ahí, haz lo mismo con tu bono, inviértelo en depósitos convenidos con Arrainvial. Infórmate cómo en arrainvial.com y asesórate por expertos. Si la ciudad progresa, todos progresan. Por eso los constructores de Chile trabajan día a día para seguir aportando al desarrollo del país. Cámara Chilena de la Construcción, obra de constructores, obra de todos. Esta sí es noticia, arrienda en los feriados de mayo o cualquier fin de semana y aprovecha la tarifa súper rebajada de Hertz Rentacar desde 23.900 pesos diarios. Sácale el jugo a tu descanso porque además acumulas millas LATAM Pass. Haz tu reserva en hertz.cl. Son las 8 de la mañana con 43 minutos, lo prometíamos antes de la pausa. Está con nosotros Klaus Schmidt-Hebel, además de gran querido amigo de la casa, autor de un libro que lo va a lanzar Ediciones El Libro la próxima semana, que se llama De la tragedia griega a los tiempos mejores, diagnóstico y proyección 2012-2018. Klaus, gracias por estar con nosotros, buenos días. Gracias a usted por convidarme, Nicolás, Matías. Gracias, Klaus. Queremos hablar de coyuntura, de guerras comerciales, porque sin duda que hay un tema que mirar, pero Klaus tuvo la gentileza de mandarnos el manuscrito de su libro y nos permitió releer algunas columnas con algunos grados de actualización, con más gráficos, con más profundidad. Y me pasó una cosa muy rara, Klaus, porque pude asumir, porque cuando yo vi el título de la tragedia griega dije, se puso histórico, Klaus. Se puso histórico, Klaus. Y después me acordé que no, que tuvimos hace 10 años más o menos, o 9 años, una verdadera tragedia en Grecia, de la cual hablamos, escribimos, gastamos ríos de tinta. Así es. Pero que junto con perder actualidad, junto con George Tsipras, dejar el poder, etcétera, se nos cambió, nos olvidamos de Grecia. ¿Qué fue de Grecia? Nos olvidamos de Grecia lamentablemente, porque la tragedia en Grecia sigue. Es un país que no crece. Es un país donde muchos griegos, especialmente los jóvenes, emigran, dejan a sus abuelos, sus papás en el país, les mandan remesas desde Londres o París o Frankfurt o de España o Estados Unidos donde han emigrado. Pero el país no crece, el país sigue estancado, el país sigue caro porque es carísimo para un país vía deflación doméstica, que es la única forma de la cual se puede restituir la competitividad, llegar a ser más barato y por tanto atraer inversiones, atraer mayor actividad. Cuando estás amarrado a una moneda única, lo que tienes que hacer es que los precios bajen autónomamente. Y eso ocurre muy lentamente, como sabemos, lamentablemente, desde la Gran Depresión de los años 30, el siglo pasado, hasta el presente. Y por tanto es un país que los griegos siguen viviendo su situación trágica económica sin haber resuelto a fondo, que es salirse, creo yo, la zona euro. Pero más allá de eso, ¿por qué se nos ha olvidado? Esa es tu pregunta, Nicolás. Sí. ¿Por qué ha salido? Básicamente porque ha perdido mucho peso, ha sido rescatado 3 veces en materia fiscal, hicieron un esfuerzo importante, ajuste fiscal, y ya no están a punto de quebrar el día siguiente nuevamente o dejar de pagar sus deudas por este nuevo oxígeno que los dio en 3 paquetes sucesivos la troika que los financia. Y eso significa entonces que sigue estancado, la gente vive mal, pero a su vez la economía griega se ha reducido a un peso pluma y por tanto no ronca, no tiene ninguna implicancia internacional en la estabilidad financiera del sistema, ni siquiera del sistema europeo, y eso significa que nadie lo mira a los pobres griegos. Este es un libro que escribe Klaus, que se presentará luego, que es una recopilación de manuscritos, de escritos de él, de ensayos, de columnas, en fin. Y algunos que me llamaron la atención en algunos puntos que tocaste. Por ejemplo, como el triunfo de un modelo sobre otro. Si a ti te parece tan definitivo que triunfó. Si uno ve las elecciones aquí en Chile, no sé si creciente, pero no están minimizados. Hay unas fuerzas que pregonan un modelo que no funciona hace tiempo aquí en Chile, que funciona en otras partes, lejos por suerte algunos de ellos, pero hay algunos que sacan un 16, un 20% y que pregonan volver a ese tipo de modelo. Entonces, ¿se puede pensar que está totalmente derrotado ese modelo como el fin de nuestra historia? Qué bien que lo mencionas, te lo voy a mencionar como respuesta. No, yo no creo en el fin de la historia, yo creo que Fukuyama, que es un brillante historiador y cientista político, yo creo que se equivocó en su libro del 91, lo reconoció más adelante. El fin de la historia con la caída de la Unión Soviética no se produjo porque surgieron otros modelos, porque resurgieron populismos en América Latina, y no solamente en América Latina, hablamos de Grecia. Grecia hoy día está regido por Syriza. Syriza es un acrónimo griego que significa coalición de 17 partidos.
Me recuerda el Frente Amplio que son 14 nomás. Bueno, en Grecia son 17 partidos que están en una coalición política que son muy parecidos a los movimientos más populistas de izquierda, creo yo parecido al Frente Amplio, creo que parecidos al Podemos español, ¿no es cierto? Y que simplemente obligados por las circunstancias y la realidad, están haciendo cosas como ajustes fiscales, bajo el amparo del Fondo Monetario Internacional y la Unión Europea, y la Comisión Europea, y el Banco Europeo, Central Europeo, pero ciertamente la realidad los obliga a hacer, ¿no es cierto?, políticas del mundo real. Ahora, claro, vivimos, volviendo a tu pregunta, Matías, sin duda que siempre existen riesgos de que existan populismos de derecha o izquierda, y por ir al otro espectro político, el populismo de derecha de un señor Trump, que es un hombre enloquecido, y vamos a hablar de la guerra comercial, me imagino, un par de minutos, claro. Pero este es un populismo de derecha que siempre acecha la democracia. Puede haber populismo de izquierda, populismo de derecha. El razonable y amplio centro derecha, centro izquierda, socialdemocracia, conservadores liberales, a veces se fuma en Grecia, en Estados Unidos, o en los últimos 4 años en Chile. Tú haces una explicación con mucha evidencia, muchos gráficos de por qué este modelo de mercado capitalista, llámenlo como sea, ¿saben a qué me refiero? Al que triunfó después de la caída del muro, le ha ido bastante bien y ha generado riqueza, y ha generado empleo, y ha generado bastante progreso. ¿Por qué, si ahí están las evidencias, sigue coqueteando en muchas partes del mundo este modelo? ¿Por qué no se terminó? Uno debería suponer evidencia A contra evidencia B. Este no debería ser tema. ¿Qué ha hecho mal entonces el vencedor, que siempre está con el riesgo de que el vencido sea tentador para un sector del electorado? 2 razones. Los ciclos económicos. Y los ciclos económicos lamentablemente no los hemos desterrado en ninguna economía de mercado democrática y capitalista. Significa que hay tiempos malos. Te llega un shock y cae el precio del cobre y se derrumba. Te llega un shock y viene una recesión internacional como el 2008-2009. Y por supuesto, ahí hay mucha gente que pierde. Y esa gente que pierde sigue al flautista de Amelín del año 2008-2009, ¿no es cierto?, en el caso de Grecia, y vota por Syriza, que le ofrece todo, que le ofrece socialismo con paraíso terrenal, y por tanto, y una cierta masa crítica vota por Syriza ahí por el año 2009, 2010 o 2011. En el caso de Trump, parecido. Trump es una respuesta porque ciertamente la globalización que empujó a Estados Unidos muy exitosamente, la cual se benefició en promedio, el ciudadano promedio, arroja perdedores. Hay un 10, 15, 20%, 30% de la población norteamericana que perdió con la globalización. Hay un dato muy puntual, muy importante. El salario promedio del trabajador no calificado americano hoy día, en términos reales, es el mismo que el año 1969. En 40, 50 años, el trabajador no calificado americano, que no es el calificado, por supuesto, no es el técnico especializado o el profesional, perdió en el sentido de que está estancado su ingreso real en 50 años. Claro. ¿Y eso por qué? Simplemente porque Estados Unidos se abrió al mundo, China se abrió al mundo, y China, en forma muy legítima, en general de las veces, a veces no, le quitó industrias a los americanos, las mismas industrias americanas, ¿no es cierto?, habían subsidiarias en China o en México, donde fuese. ¿Por qué? Porque la mano de obra ya es más barata. Y si no quiere la mano de obra no calificada, en Estados Unidos perdió. Esos perdedores a veces caen con un flautista Melín, en este caso se llama Donald Trump, ¿no es cierto?, que nos ofrece nuevamente restituir las viejas industrias siderúrgicas en Pittsburgh, en Connecticut o donde sea, ¿no es cierto? Por supuesto, mintiendo, es imposible que esas industrias vuelvan, pero caen electoralmente hablando y votan por él. Y en ese sentido, ya que tú nos haces perfecto el pase, ¿qué es lo que va a pasar en el mundo, qué es lo que va a pasar en Chile con un personaje que, tal como dices tú, primero que nada, lamentablemente no resulta impredecible, ha resultado del todo predecible? Es decir, el problema práctico es que ha hecho lo que dijo que iba a hacer, y probablemente muchos pensamos que no iba a hacer lo que decía que iba a hacer. ¿En qué termina? ¿En qué va esta guerra comercial? A ver, ¿en qué termina? ¿Cómo empieza en primer lugar? Empieza, hay un punto legítimo. Y ese punto legítimo tiene nombre y apellido, es una industria, es la industria del acero. En la industria del acero, China subsidió masivamente una dominación del mercado mundial del acero
a través de exportar vía dumping de precios una fracción cada vez mayor de la producción del acero del mundo y con eso desplazando las acereras en Estados Unidos, en Corea, en Turquía y en Chile. Y eso significó que entre 60 y 80 países en algún momento del tiempo, no sé cuántos hoy día, pero un año atrás, entre 60 y 80 países del mundo, casi todos importantes, casi todos desarrollados, pero muchos en desarrollo también, impusieron aranceles antidumping contra las importaciones de acero de Chile. ¿Significa básicamente qué? Significa encarecer las importaciones de acero desde China, no el resto del mundo. Para netear esa medida de China. Ahora, Trump se colgó de esto frente al déficit comercial alto americano versus China, ¿no es cierto? Y le está colocando aranceles a muchas otras cosas, partiendo por aluminio, que le agregó al acero, yo creo que no legítimamente, ¿no es cierto? Y en principio aplicándoselo a todo el mundo, no solamente a los chinos, pero con ciertos países y regiones, exceptuando a esas regiones y países, como por ejemplo Europa, como por ejemplo NAFTA, aunque el NAFTA quiere revisarlo también en el futuro, en este momento están excluidos de esos aranceles aluminio y acero. Pero lo va a agilizar a más bienes. Los chinos acaban de retaliar, va a decir, tomar una medida compensatoria idéntica, afectando 120 productos de importación de Estados Unidos, lo anunciaron ayer o antes de ayer, ¿no es cierto? Y esto es el comienzo de lo que se denomina correctamente guerra comercial. La guerra comercial... ¿Tenemos de guerras de este tipo y cómo terminaron? La guerra comercial empieza, la guerra comercial más importante en la historia de la humanidad se libró a consecuencia de la Gran Depresión, en la cual todo el mundo, respecto de todo el mundo, encerró su economía, colocándole altos aranceles a las importaciones de todo. En algunos países llegamos al extremo de prohibir casi toda importación a través de aranceles prohibitivos, Chile, América Latina, buena parte, ¿no es cierto? Sí. Y lo hicieron Estados Unidos, país desarrollado. ¿Y qué es lo que significó eso? Empobrecimiento brutal. Significó caída del comercio mundial, significa producir cosas en las cuales no tenemos ventajas comparativas, citronetas en Chile, por ejemplo, ¿no es cierto? Televisores en Arica. Televisores, de todo, en Arica, en Iquique, en Santiago, en Rancagua, armamos autos, etcétera, etcétera. Y eso significa empobrecimiento. En los años 80, 90 revertimos todo eso a nivel global y Chile también lo hizo y por eso crecemos y crecimos. Ahora, esta guerra comercial yo creo que va a ser acotada. Ese es mi pronóstico, estimados amigos. Yo creo que en la medida en que vuelva a asumir un presidente razonable de Estados Unidos, y yo soy un firme creyente de que la institucionalidad americana es suficientemente robusta como para corregir el error de su establishment político o su electorado, ¿no es cierto? Y habrá mejores candidatos republicanos y demócratas en 3 años más, que espero que sucedan después de un periodo de gobierno al señor Trump. Me puedo equivocar, sin ninguna duda, a lo mejor este idiota, y lo digo con nombre y apellido, regirá a Estados Unidos por 8 años y eso sería un drama, pues significa que la guerra comercial se profundiza, no solamente afectando a Estados Unidos y a China, sino que a otros países negativamente afectados por aranceles americanos. Y esto significa, lo han calculado, lo han simulado ya, si todo el mundo coloca un arancel de 10%, ¿no es cierto?, mayor que los aranceles actuales, en promedio 10%, el PIB mundial cae en 3 años en 1,5%. Si impone un arancel del 25%, el PIB mundial puede caer hasta 3%, para decir estamos en recesión. Sería una recesión autoimpuesta con un gran culpable, que es el señor Trump, ¿no es cierto?, que se está disparando no solamente los pies del resto del mundo, sino que sus propios pies, porque también Estados Unidos sufriría con esto. Es tremendo. Klaus Schmidt-Hebel, nos dejas preocupados. Bueno, queríamos hablar de expectativa. ¿Lo dejamos para una próxima? ¿Nos comprometemos? Porque de expectativa y de manejo de expectativas. Que en economía hay que saber manejar las expectativas de manera importante. Klaus Schmidt-Hebel, 1.000.000 de gracias por haber estado con nosotros. ¿Cuándo sale el libro? El libro se lanza en el auditorio del BBVA, entrada libre para quien quiera ir, el lunes 7 de abril, en 6 días más, a las 19 horas. Muy bien, pues muchas gracias. Gracias, Klaus. Gracias a ustedes. Nos vamos, lugares notables, el Arco de Triunfo, nada menos. Que tengan Nos buen vemos día. mañana, Gracias. buenos días.